Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es jueves de la 31ª semana de tiempo ordinario, jueves de la 31ª semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene de la carta de San Pablo a los Filipenses, capítulo 3, versículos 3 al 8. Hermanos, el verdadero pueblo de Israel somos nosotros, los que servimos a Dios movidos por su Espíritu, y ponemos nuestra gloria en Cristo Jesús, y no confiamos en motivos humanos. Aunque yo ciertamente podría apoyarme en tales motivos, más aún, nadie tendría más razones que yo para confiar en motivos humanos. Porque fui circuncidado al 8º día. Soy israelita de nacimiento, de la tribu de Benjamín, hebreo e hijo de hebreos. En lo que toca a la interpretación de la ley, fariseo, y tan fanático que fui perseguidor de la iglesia de Dios. Y en cuanto a la rectitud que da el cumplimiento de la ley, intachable. Pero todo lo que era valioso para mí, lo considero sin valor a causa de Cristo. Más aún, pienso que nada vale la pena en comparación con el bien supremo, que consiste en conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por cuyo amor he renunciado a todo, y todo lo considero como basura, con tal de ganar a Cristo. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 104 y el responsorio es: el que busca al Señor será dichoso. El que busca al Señor será dichoso. Entonen en su honor himnos y cantos. Celebren los portentos del nombre del Señor, enorgullezcanse y siéntase feliz el que lo busca. Recurran al Señor y a su poder, y a su presencia acudan. Recuerden los prodigios que Él ha hecho, sus portentos y oráculos. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto, escuchen, el Señor es nuestro Dios, y gobiernan la tierra sus decretos. El que busca al Señor será dichoso. El Evangelio de hoy viene de Lucas capítulo 15, versículos 1 al 10. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces estas parábolas. ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y se le pierde una, no deja las 99 en el campo y va en busca de la que se le perdió hasta encontrarla? Y una vez que la encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría, y al llegar a su casa, reúne a los amigos y vecinos y les dice: Alégrense conmigo, porque ya encontré la oveja que se me había perdido. Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. ¿Y qué mujer hay
que si tiene 10 monedas de plata y pierde una, no enciende luego una lámpara y barre la casa y la busca con cuidado hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: Alégrense conmigo, porque ya encontré la moneda que se me había perdido. Yo les aseguro que así también se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se arrepiente. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas del día. Seguimos leyendo de la carta de San Pablo a los Filipenses. Y aquí Pablo nuevamente enfoca el tema de si los paganos que son recibidos en la comunidad tienen que cumplir la ley mosaica. Parece que también aquí en esta comunidad de Filipos tienen el mismo problema que Pablo enfoca en la comunidad de Galacia, cuando en la carta a los Gálatas les escribe acerca de los misioneros judaizantes que estaban promoviendo que los paganos que se convirtieran al cristianismo, en la cual la mayoría de esa comunidad eran judíos cristianos, tenían que ser sometidos a la ley mosaica, y particularmente a los hombres que tenían que hacerse circuncidados, y lo cual la circuncisión implicaba someterse a la totalidad de la ley mosaica, lo cual es algo que Pablo rechazaba totalmente y fue uno de los problemas del primer concilio en Jerusalén, donde Pablo se enfrentó a los apóstoles y particularmente a Pedro en torno a este tema de que si los paganos que se convertían tenían que ser sometidos o tenía que hacerse someter a la ley mosaica. Así que aquí, en esta primera lectura de hoy, Pablo enfoca el tema acerca de si tienen que someterse a la ley mosaica. Dice: hermanos, el verdadero pueblo de Israel somos nosotros, ¿no? En otras traducciones dice: los verdaderos circuncidados de Israel somos nosotros. Y por el tema de estas primeras palabras de la lectura, pues nos damos cuenta de que el problema de que si los paganos tenían que someterse a la ley mosaica y particularmente los hombres circuncidados, parece que también era un problema aquí acerca de quiénes son los verdaderos miembros del pueblo de Israel, los que se someten a la ley mosaica o los que viven según el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios. Aquí San Pablo dice: los que servimos a Dios movidos por su Espíritu y ponemos nuestra gloria en Cristo y no confiamos en motivos humanos. Estos son los que son verdaderos miembros del pueblo de Israel, ¿no? Así que aquí Pablo hace una aclaración muy importante de que no es la ley lo que nos justifica, o sea, el someterse a la circuncisión para los hombres y después someterse a la ley mosaica, no es la ley lo que nos salva, sino la fe en Cristo, y es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que se nos da por medio de Jesucristo, lo que nos lleva a la plenitud de la vida que Dios nos da en Jesucristo. Y sigue el pensamiento acerca de los motivos humanos, porque Pablo es un judío entre judíos y uno de los mejores judíos, y dice: y aún yo, que era un perfecto judío que seguía la ley mosaica a la perfección, y me di cuenta después de conocer a Jesucristo que todo esto era insignificante comparado a lo que Dios en Jesucristo me da, diría San Pablo. Dice: aunque yo ciertamente podría apoyarme en tales motivos, o sea, los motivos humanos judíos de buscar la justificación por medio del cumplimiento de la ley, lo cual Pablo descubre que es inútil porque el cumplimiento de la ley, por más fiel que lo hagamos, nunca nos justificará ante Dios, porque la justificación es un don que Dios nos da, es
algo que Dios hace posible por medio de la fe en Cristo y no por nuestras obras, no por nuestro esfuerzo. Dice, y aquí Pablo se está utilizando a sí mismo como un ejemplo de esto. Dice, más aún, nadie tendría más razones que yo para confiar en motivos humanos. Y aquí Pablo ahora se utiliza a sí mismo para enfocarse en el tema este. Dice, porque fui circuncidado al 8º día. Soy israelita de nacimiento, de la tribu de Benjamín, hebreo e hijo de hebreos. Así que aquí Pablo está describiendo hasta qué punto él pues calificaría entre los mejores de los mejores judíos, y que a pesar de todo esto quedaba muy corto, porque el cumplimiento de la ley nunca lo llevaría a donde solamente la gracia de Dios nos puede llevar. Dice, en lo que toca a la interpretación de la ley, fariseo. Los fariseos, ya lo hemos comentado antes, era uno de los grupos de la comunidad judía que seguía más fielmente no solamente el Antiguo Testamento, que estaba compuesto por el Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, la tradición de los profetas y después la tradición de la interpretación rabínica sobre la ley. Y todo esto, los fariseos pues eran los que se definían a sí mismos como los más fieles de la tradición judía, particularmente en relación a los otros grupos judíos. Y dice, y tan fanático que fui perseguidor de la iglesia de Dios, y en cuanto a la rectitud que da el cumplimiento de la ley, intachable. Así que Pablo dice, yo tendría mucho de qué orgullecerme y mucho de qué construir sobre mis motivos de ser visto como uno de los mejores judíos. Pero todo esto no es nada a lo que he adquirido por medio de la gracia que Dios me ha dado en el conocimiento de Jesucristo, ¿no? Así que Pablo describe todos estos atributos que él tiene como hombre, como buen judío, y que a pesar de todos estos atributos, pues queda muy corto, porque nada de esas cosas lo llevó a donde solamente la gracia de Dios en Jesucristo lo ha llevado. Dice, pero todo ahora aquí es donde Pablo ya hace una comparación entre quien era antes de Cristo y después quien es después de Cristo. Dice, pero todo lo que era valioso para mí, y por valioso, de que viene de la estirpe de una de las tribus de Israel, de que es de padres hebreos, de que es un fariseo perfecto, de que cumplía la ley a lo máximo, a la perfección, pero que a comparación de lo que Dios le ha dado en Jesucristo, dice, esto es basura. Y todo lo que era valioso para mí lo consideré sin valor a causa de Cristo. Más aún, pienso que nada vale la pena en comparación con el bien supremo que consiste en conocer a Cristo. Y pongamos atención a lo que Pablo dice, en conocer a Cristo, y no dice en conocer de Cristo, lo cual hay una diferencia inmensa en saber acerca de Cristo y en conocer a Cristo. O sea, tener la experiencia personal de ese encuentro que Pablo tuvo con Cristo resucitado, cuando en camino a Damasco vino Jesús y le cambia totalmente, le transforma la vida a Pablo. Y es ese encuentro con Cristo resucitado lo que hace la diferencia en quién es Pablo ahora, a comparación del Pablo antiguo, del Saúl antes de la conversión, que después pasa a llamarse Pablo por medio de la conversión, lo cual es un punto muy importante, el por qué aún en las confirmaciones de los jóvenes y adultos les pedimos que tomen un nombre nuevo como símbolo de
ese cambio, esa transformación a la cual son llamados en Cristo cuando toman posesión de la fe ya no porque se las han enseñado, sino por convicción personal. Y el tomar ese nuevo nombre en la confirmación, pues, los invita a que hagan conciencia de la nueva vida a la cual son llamados en Cristo. Ahí está el antes de Cristo y el después de Cristo, lo cual es una necesidad fundamental para nosotros como cristianos, como discípulos de Jesucristo, como ciudadanos del reino, de que tiene que haber en nosotros algo que haya marcado nuestras vidas. Y esto va más allá simplemente de haber recibido los sacramentos, tanto el bautismo, primera comunión o confirmación. Si no se ha llevado a cabo la conversión, que es un proceso de vida, pues entonces los sacramentos aún solamente se han quedado en la superficie, ¿no? Tiene que llevarse a cabo en nosotros esa experiencia de que el encuentro con Dios en Jesucristo, pues ahora informa toda nuestra vida y también, pues, cuestiona nuestras prioridades, cuestiona a lo que debe de ser importante, a lo que le damos energía, tiempo y recursos, porque si nuestra fe en Cristo no cuestiona la forma en que vivimos y no nos orienta hacia la nueva vida en Cristo, pues entonces esa fe en Cristo aún todavía no ha tocado lo más profundo de nosotros. Continúa Pablo diciendo que consiste en conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por cuyo amor he renunciado a todo y todo lo considero como basura con tal de ganar a Cristo. Así que para Pablo, el hombre que era antes de Cristo no se compara en nada, por más perfecto judío que era, por más perfecto fariseo que era, por más que los celos profundos que tenía por Dios, no se compara en nada al hombre que ahora es en Cristo por la pura gracia de Dios. No por ningún acto heroico, no por ningún esfuerzo propio, sino la pura gracia de Dios quien lo ha hecho y lo sigue haciendo, lo sigue transformando a la persona que Él es ahora. Y Pablo, viendo hacia atrás, pues puede ya desde ese punto ver la diferencia de lo que la gracia de Dios, por pura iniciativa de Dios, ha hecho. A pesar de sí mismo, a pesar de que persiguió la iglesia cristiana, a pesar de que fue un judío perfecto, un fariseo perfecto, dice, no, por la gracia de Dios, quien soy hoy en día, pues es algo que solamente la gracia de Dios ha llevado a cabo. Y nada de mis esfuerzos, nada de lo que yo he hecho, ha hecho posible esto, sino solamente la gracia de Dios, el Espíritu de Dios, el amor de Dios en Cristo. Y repito, esta es la experiencia a la cual todos somos llamados. Y no hay un patrón para todos iguales. Para algunos quizás este encuentro de Cristo puede ser algo de una experiencia concreta, quizás en algún momento en sus vidas, algún retiro, alguna tragedia, lo que sea, como Dios decida venir a ti, ¿no? Para unos el proceso puede ser un proceso más lento, más a largo plazo, ¿no? Para otros puede ser un proceso impactante que después va destilando los frutos de ese encuentro profundo que transforma sus vidas. Y repito, no hay patrones para todos, ¿no? Y este es el gran peligro a veces de ver a las vidas de los santos y santas en nuestra tradición y querer pedirle a Dios que nos dé algo similar a tal santo, a tal santa. Porque cuando hacemos esto, pues estamos ignorando de que Dios está utilizando nuestra propia historia única y personal donde Dios viene a nuestro encuentro. Que por más pobre que tú pienses que sea tu vida,
es ahí donde tú lo vas a encontrar. Es ahí donde Dios va a venir a tocar a tu puerta, a llamarte por tu nombre y a utilizar tu historia única y personal para acercarte a ti y para llevarte a donde Dios quiera llevarte. No según las vidas de otros, no según las vidas de ningún santo o santa, ¿no? Yo creo que cabe mucho de qué apreciar de los ejemplos y testimonios de vidas que en la historia de la iglesia tenemos de santos y santas, y tienen su lugar ahí para motivarnos, pero no para desear que Dios nos haga como ellos. Porque si deseamos que Dios nos haga como las vidas de otros o otras, pues entonces estás pensando que tu vida no tiene ningún valor. Y esto es un terrible error. Porque solamente en tu vida única y personal, ahí lo vas a encontrar. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy. Y aquí Jesús está nuevamente rodeado de una multitud, pero aquí ya nos especifica el evangelista Lucas que son publicanos y pecadores los que se reúnen en torno a Jesús, y después las críticas. Los fariseos y los escribas murmuran acerca de que Jesús se permite rodearse de publicanos que eran considerados como los peores de los peores por los judíos, particularmente por los fariseos y otros líderes religiosos. ¿Por qué? Porque los publicanos, que eran los que recogían los impuestos para el imperio romano, pues eran vistos como traidores. Traidores, y que se aprovechaban de su posición para recoger más de lo que el imperio romano les exigía al pueblo judío, y que, por tanto, ellos se hacían ricos explotando su posición de recoger los impuestos cuando recogían más de lo que debían, ¿no? Y por eso eran odiados y eran vistos como traidores, y que ahora Jesús está rodeado de ellos y otros pecadores, los cuales no nos dice el evangelista qué tipo de pecadores o quiénes son estos pecadores. La cosa es que los fariseos, al ver a Jesús rodeados de publicanos y otros pecadores, murmuran el por qué supuestamente este hombre de Dios, se permite que sea rodeado de tantos pecadores. Para la mentalidad del fariseo y otros líderes religiosos, un hombre de Dios no debía permitirse ni estar en cercanía de tales pecadores, como los publicanos y otros, ¿no? Pero Jesús entiende su misión totalmente, porque Él viene para salvar lo que estaba perdido. Él viene para dar vida a lo que estaba muerto. Él viene para sanar a los que están enfermos. Y es algo que tristemente los fariseos y los otros líderes religiosos no entienden. Aquí el gran problema, que es un problema que aún tenemos también nosotros en la iglesia, que los fariseos y los líderes religiosos han hecho de la religión judía, pues ya han hecho un club donde solamente los privilegiados son miembros, ¿no? Y este club pues es un club exclusivo, donde solamente unos cuantos, donde los selectos pueden incorporarse, lo cual va en contra totalmente de cómo Jesús entiende la religión y cómo entiende el reino, de que el reino de Dios no es un club, todo lo contrario. Es una experiencia del reinado de Dios donde todos están invitados, siempre y cuando se identifiquen con el reino, hagan suyo el reino, y desde esa postura de los valores del reino, entonces vivan sus vidas y den testimonio de la presencia de Dios, de la gloria de Dios entre nosotros, ¿no? Así que para Jesús el reino de Dios no es un club exclusivo, todo lo contrario, es una experiencia de vivir bajo el reinado de Dios, y es una experiencia inclusiva, no exclusiva, inclusiva, donde todos son invitados, siempre y cuando estemos dispuestos a identificarnos con la visión del reino que Dios nos da en Jesucristo y vivir según los valores del reino. ¿Cuáles son?
el amor, la compasión, la misericordia, la justicia de Dios, ¿no? Así que es un reinado de Dios inclusivista, donde no hay pueblo escogido, donde no hay clase privilegiada, sino que todo que escuche la palabra de Dios, el mensaje de Dios, todo aquel que se identifique con el reino de Dios es ampliamente aceptado. Y aquí Jesús, para responder a esta crítica de los fariseos, nos da dos parábolas. Dice, Jesús les dijo entonces a esta parábola: ¿quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y se le pierde una, no deja las 99 en el campo y va en busca de la que se le perdió hasta encontrarla? Una vez que la encuentra, la carga sobre sus hombros, una imagen muy compasiva. Y aquí tenemos un contraste a lo que escuchamos el día de ayer del el Jesús exigente en torno al llamado: o estás conmigo o no estás conmigo, o das un sí o das un no, pero defínete, ¿no? Y aquí esta imagen de Dios tan compasiva del pastor que encuentra su oveja y la carga. Es una imagen muy compasiva porque manifiesta el cariño, manifiesta la protección del pastor sobre su oveja, ¿no? De que no simplemente la force a caminar, sino que la carga en su propio pecho y la regresa al rebaño, ¿no? Es una imagen muy tierna, repito, que balancea lo que escuchamos ayer del Cristo exigente en el llamado que Él nos da, ¿no? También otra particularidad de Lucas es de que aquí en estas dos parábolas que nos presenta, en esta primera que acabamos de escuchar, del pastor que va en busca de la oveja perdida, después la que sigue, pues el personaje central será una mujer, ¿no? Ahora, esta primera parábola también es un poco desconcertante porque de esta manera esta imagen del pastor que deja las 99 ovejas allá solas para ir en busca de una. En cierta manera, aquí Jesús nos da una idea un poco destrampada de Dios, hasta qué punto Dios está dispuesto a ir por un hijo, una hija que esté perdido, ¿no? Si yo fuera un pastor diría, pues Señor, se me perdió una y pues no voy a perder las 99 por ir en busca de una, ¿no? Pues simplemente, ¿sabes qué? Hago borrón y cuenta nueva, me quedo con las 99 y para no irme en busca de la perdida, que por irme en busca de una, pierda a más, ¿no? Pero esto no es como Dios piensa. Lo que Jesús quiere darnos a entender aquí en esta parábola del pastor que va en busca de una oveja perdida es de que no quiere que ninguno de sus hijos e hijas nos perdamos. Este es el punto central de esta parábola, ¿no? Tan grande es el amor de Dios, tan grande es su compasión y misericordia por cada uno de nosotros, que está dispuesto a hacer lo imposible por nosotros. Y este es el mensaje de esta parábola del pastor que va en busca de su oveja, ¿no? Después viene la segunda parábola, dice, ¿y qué mujer hay que si tiene 10 monedas de plata y pierde una, no enciende luego la lámpara y barre la casa y la busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: alégrense conmigo, porque ya encontré la moneda. Yo diría, bueno, la pregunta sería, ¿por qué es tan importante una moneda, no? Es muy posible de que esta moneda era parte del dote que esta mujer haya recibido cuando se casó, y el dote es el dinero que el padre da para su hija cuando se casa, y que ese dote pues es como protección económica para ella en caso de que el esposo muera o el esposo la deje, ¿no? Entonces esta moneda que es parte del dote, pues quizás representa el valor personal de sí misma a los ojos de su padre natural, y también quizás el padre de Dios, Padre nuestro, ¿no? De que
Y por eso esta mujer pues busca con tanta insistencia esta moneda que ella ha perdido, porque es parte de su dignidad como mujer al entrar a este matrimonio, ¿no? Y después lo que estas dos parábolas nos dan es el regocijo. Tanto la primera cuando dice, yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Y aquí esto por 99 justos es como una crítica a los fariseos que acaban de hacer ese comentario de que Jesús se reúne con pecadores y publicanos, ¿no? De que los fariseos no reconocen su necesidad de ser perdonados, de ser reconciliados, de ser sanados, ¿no? Se sienten autojustificados por sus prácticas, por su cumplimiento de la ley. Y para Jesús esto es pues un error, una enfermedad en los fariseos y líderes religiosos, porque piensan de que ellos se pueden autojustificar, que significa que se pueden autosalvar, lo cual es una contradicción impresionante, porque si tú te puedes salvar por ti mismo cumpliendo la ley, entonces tú no tienes necesidad de Dios, si tú lo puedes hacer por ti mismo, ¿no? Y este es el gran error, el gran error de los fariseos, lo cual aquí Jesús, con estas palabras, pues lo enfoca la contradicción y hace esta crítica aguda hacia ellos cuando dice que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Pues sí, estas dos parábolas también hoy en día nos presentan, ¿no? La pregunta, si yo tengo necesidad de Dios, ¿no? Y este es el gran problema cuando caemos en lo mismo de pensar de que nuestras prácticas religiosas, nuestras devociones, en cierta manera que nos ganan ciertos puntos para entrar al cielo o para encontrar nuestra salvación. La salvación viene solamente de Dios, es Dios quien nos salva y nunca podemos construir sobre nuestros méritos. Es lo que Pablo en la primera lectura también enfocó, ¿no? Que él tenía méritos humanos por encima, pero que esto a nada lo llevó, que fue solamente la gracia de Dios, la iniciativa de Dios, el amor de Dios que hizo posible su justificación. Y que ahora Pablo continúa, y es lo que también nosotros somos llamados a continuar con esta disposición de que Dios continúa haciendo lo que tenga que hacer en nosotros para que se lleve a cabo la transformación a la vida a la cual somos llevados en Cristo. Muy bien, hermanos, mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.